Es usual asociar la infancia con el juego y contraponer el juego al trabajo. Quizá por estas características, muchos pueden pensar que jugar es, en cierta forma, perder el tiempo, o cuanto menos, descansar de las actividades serias, del trabajo, sin encontrarle ninguna otra función al juego. En estos capítulos veremos que el juego, una actividad universal, por encima de razas y culturas, tiene importantísimas funciones en el desarrollo psicológico del niño. Todos estos niños que acabamos de ver parece que realizan actividades que tienen poco en común. El más pequeño está jugando solo en su cuna, mientras que los otros representan escenas de la vida de los adultos o de su propia vida, y los mayores participan en un juego de acción en el que hay que someterse a unas reglas. Aunque todas estas conductas son aparentemente muy distintas, a todas ellas las podemos denominar juegos. También denominamos juegos a los deportes, a las cartas, al ajedrez, a la lotería y, cómo no, a las emociones de la montaña rusa. El mundo del juego es algo extremadamente fascinante porque el juego es una actividad muy importante en la vida de los hombres. Los hombres no son los únicos animales que juegan, pero sí son los únicos animales que continúan jugando sistemáticamente cuando llegan a la edad adulta y a lo largo de toda su vida. Podemos identificar el juego con el placer, con una actividad satisfactoria, con algo que nos llena, que nos entretiene. Muchas veces lo consideramos como lo opuesto al trabajo. En los animales el juego tiene una gran importancia durante el periodo de la infancia. Cuanto más complejo es un animal, más tiempo dedica a jugar. Son muy llamativos los juegos de algunos mamíferos, como los gatos o los perros, pero sin duda el máximo juego lo realizan los monos. En los parques zoológicos, las jaulas de los monos están siempre muy concurridas, porque allí se puede apreciar cómo los jóvenes están continuamente jugando, saltando de un lado para otro y realizando actividades que aparentemente les proporcionan placer y que ponen de manifiesto su extraordinaria agilidad. Pero los monos, los animales más próximos al hombre, no juegan al llegar a la edad adulta y solo lo hacen con las crías. Así pues, es característico de los animales en condiciones naturales que el juego desaparece al llegar a la edad adulta. Lo que sí podremos ver es a madres jugando con sus crías, pero esto no es, en sentido estricto, una excepción a lo que decíamos. Igualmente los animales domésticos, como perros y gatos, juegan con sus amos, pero también sus condiciones de vida son muy diferentes de las de sus congéneres en libertad. Los hombres son los únicos que continúan jugando sistemáticamente cuando han llegado a la etapa adulta. Los demás es como si economizaran sus fuerzas, como si ya no las gastaran más que para realizar trabajos que les resultan útiles, como tener el alimento, aparearse o cualquier otra actividad rentable.
Los hombres, en cambio, continúan haciendo actividades aparentemente inútiles, y quizá esto se pueda relacionar también con la capacidad para aprender continuamente que tienen los humanos. Quizá por este carácter de la actividad que realizan los jóvenes es por lo que algunos han pensado que el juego sirve para la eliminación de las energías sobrantes. El exceso de energía que tienen los jóvenes se eliminaría mediante el juego, mientras que los adultos tienen que emplear esas energías en el trabajo serio. Hay otra característica que solo se presenta en los hombres. Son los únicos que juegan sistemáticamente con otras especies. Entre los animales, los gatos juegan con los gatos, los perros con los perros. Pero resulta muy raro que distintas especies jueguen entre sí, excepto en situaciones domésticas donde las condiciones de vida construidas por el hombre favorecen que incluso animales ancestralmente enemigos, como perros y gatos, dediquen una buena parte de su tiempo en jugar entre sí. Esto puede explicarse por la permanente disposición del hombre para el juego y por su capacidad de suscitar conductas de juego en otras especies. Y entre todas las especies, el perro es, sin duda, el mejor compañero de juegos del hombre. Pero el juego no aparece en todos los animales. A medida que bajamos en la escala biológica, la conducta de juego va desapareciendo. Entre los insectos o reptiles, por ejemplo, no hay ningún atisbo de juego, ninguna conducta que pueda considerarse lúdica. Lo cierto es que el juego aparece en especies que muestran ya ciertas formas de inteligencia, una capacidad de aprendizaje y, sobre todo, una infancia prolongada. Diversos psicólogos y etólogos han señalado el hecho de que el juego esté ligado a la existencia de una etapa de inmadurez, es decir, un periodo durante el cual el animal no es capaz todavía de valerse totalmente por sí mismo y de realizar las funciones normales de los adultos. En muchos mamíferos que poseen una infancia más o menos prolongada, podemos observar claras conductas de juego, como en estas imágenes que estamos viendo, donde las crías de zorro juegan entre sí o se divierten a solas en actividades que les serán de gran utilidad al llegar a la edad adulta, como tantos animales que se entrenan con presas muertas en las futuras tareas de la caza. La ventaja del juego es que el animal o el hombre pueden ejercitar, en un contexto sin riesgos, capacidades que les serán necesarias para su supervivencia durante la etapa adulta. ¿Cuándo empieza el juego? Este niño que está en la cuna y mueve su sonajero mientras sonríe, ¿podemos decir que está jugando? En realidad resulta muy difícil decir exactamente en qué momento se empieza a jugar, pero ya en los niños muy pequeños observamos cómo parecen obtener un placer intenso de la realización de ciertas actividades. Es como si las actividades se realizaran por el único placer de realizarlas, sin pretender conseguir nada. No se trata de alcanzar ningún fin exterior, sino que el propio ejercicio, la propia actividad, está proporcionando un placer. Este juego de los niños muy pequeños se ha denominado juego de ejercicio. Lo característico de él es que la propia ejercitación de algo que se está haciendo produce una evidente satisfacción, y el juego sirve entonces para consolidar, mediante la repetición, lo que el niño está adquiriendo. Muchas veces ese juego lo realiza el niño solo, pero a veces es también la madre la que interviene, la que participa, y los niños obtienen un gran placer de ese juego con los padres, que consiste muchas veces en actividades repetitivas muy sencillas, como esconder y encontrar un objeto, dar y tomar, o simplemente en subir y bajar al niño por el aire. ¿Qué pasa?
En todos estos casos, la repetición sirve para aprender y consolidar ciclos de acciones que el niño terminará anticipando al primer indicio. En esos juegos sensoriomotores, los primeros que aparecen en la vida, pero que se mantienen durante años, los niños experimentan una y otra vez con los objetos y así van descubriendo sus propiedades. Como estos niños que gozan jugando con el agua como si estuvieran estudiando sus propiedades. O que dan formas diversas a la arena, mientras golpean, mueven, arrastran o lanzan. El juego motor de los niños se prolonga cuando ya hablan y se relacionan con sus compañeros de edad en un juego de pura actividad, al que se denomina juego turbulento, que consiste en luchar, en correr, en saltar, en agredirse, pero siempre jugando, siempre sin la pretensión de hacerse daño, como en una práctica física desordenada, pero que probablemente tiene algunas reglas. Esta actividad, sin embargo, una de las preferidas por los niños, incluso no tan pequeños, será practicada casi exclusivamente por niños y no por niñas, que habitualmente prefieren juegos de ejercicio más suaves, como columpiarse, mecerse o saltar una y otra vez en una actividad incansable. Todas estas conductas, que tanto placer producen a los niños, les es de una gran utilidad para su desarrollo físico. Saltar, correr, trepar son conductas que se regularizarán en las actividades deportivas de las que hablaremos en el próximo capítulo. Otra forma de juego que aparece en esta época son los juegos de construcción, en los que, con fragmentos, piezas o bloques, el niño ha de ir construyendo un modelo de la realidad. Estos juegos favorecen, entre otras cosas, el desarrollo de la motricidad fina de los niños. Pero quizá la forma más genuina de juego infantil es el llamado juego simbólico, que suele aparecer cuando el niño es capaz de relacionarse con los otros mediante el lenguaje. En el juego simbólico, el niño está representando la realidad, el mundo que le rodea, mediante conductas simbólicas, de un modo comparable a lo que ocurre en las representaciones teatrales. ¿Quién nos ha quedado sorprendido viendo cómo niños de 3 o 4 años representan muy seriamente el papel de los adultos, hablando por teléfono o cuidando a una muñeca, alimentándola, aseándola o realizando con todo rigor las tareas propias de una madre?
Durante un periodo prolongado, entre los 2 y los 6 años, va a predominar este tipo de juego, estas representaciones de la realidad en las que el niño puede actuar con muchas menos barreras que en su vida cotidiana con los adultos. En el juego simbólico, el niño construye una realidad que se adapta a sus necesidades. Si a la niña no le gusta la obligación del baño diario y protesta por ello, con la muñeca no habrá problemas. Se someterá a las decisiones del adulto, que en este caso es la propia niña. Así, al reproducir situaciones cotidianas, el niño consigue resolver muchos de sus conflictos, de sus frustraciones. De este modo, el niño puede crear en el juego una realidad en la cual ningún problema se le plantea o todos los problemas se resuelven satisfactoriamente, puesto que es él quien los resuelve. Si en la realidad los adultos le mandan siempre, en el juego es él el que va a mandar. La segunda utilidad del juego simbólico es aprender a conocer y controlar la realidad social. El niño juega a los papás, a las mamás, a los maestros, a las tiendas, a los médicos, a los aviadores, en una palabra, a todo tipo de oficios de los que tiene alguna información. A lo largo de todos esos juegos va aprendiendo situaciones y lo que hay que hacer en ellas. Aprende la vida social, los papeles sociales. Los niños son extremadamente capaces, a edades tan tempranas como los 3 años, de explicar jugando lo que hay que hacer en una determinada situación. Cómo hay que comportarse en una tienda, en la clase, en casa de los abuelos, etcétera, etcétera. Los distintos aspectos de estas formas de juego y de su significado en el desarrollo del niño han sido estudiados sistemáticamente por la psicología, y de ello nos habla el profesor Linaza. ¿Para qué sirve en el desarrollo del niño este tipo de juego que se suele llamar juego simbólico o juego de ficción? Yo creo que este tipo de juego tiene varias funciones, como han puesto de manifiesto muchos psicólogos. Una función que a mí me parece que es muy importante es que le permite al niño compensar aquellas cosas de la realidad que no le gustan. Por ejemplo, en las edades en las que el niño no puede salir solo de casa, en este juego de ficción el niño pilota aviones, cocina, maneja el fuego, etcétera, es decir, cosas, y lo hace con absoluta tranquilidad. Yo creo que esa es una función importante. Quizá hay un segundo aspecto de este juego en concreto que yo creo que es interesante, y es que el niño combina la información que tiene del mundo de los adultos, que es lo que hacemos los adultos, con las relaciones, el conocimiento que tiene de los otros niños. Es decir, el niño juega a ser papá o juega a ser mamá y combina lo que sabe que hacemos los mayores con el hecho de que para poder jugar de mamá necesita que otra niña juegue de niño pequeño o que otro niño haga de papá. Y esa es una función que yo creo que es importante. Joséchu, mucha gente piensa que cuando el niño juega al juego simbólico, confunde el plano de la realidad con el de la ficción. ¿Tú qué opinas? No, yo creo que eso es una